buenas noches. Soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Vamos al tema. El Ejecutivo solicitó al Congreso facultades para legislar en 10 materias. La mayor parte de lo solicitado fue aprobado en primera votación hace un par de semanas. La segunda votación está prevista para mañana lunes en el Pleno convocado para el efecto. Esta noche analizaremos el efecto reactivador que podría tener el paquete legislativo y sus alcances en cuanto a simplificación y calidad regulatoria en inversiones públicas y en APPs, que son asociaciones público-privadas, entre otros aspectos vinculados. Además, ¿qué novedades trae o si es más de lo mismo de siempre? Y si contribuirá a recuperar la confianza de los inversionistas privados y a cerrar brechas de servicios y de conexión para los ciudadanos que tanto lo necesitan. Me acompañan hoy David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad, Patricia Benavente, expresidenta de Ocitran, y José Luis Wash, profesor emérito de Economía de la Universidad de California en San Diego y por varios años jefe del grupo de expertos globales en asociaciones público-privadas y logística del Banco Mundial. Como ven, tenemos unos expertos de primera en la mesa. Empecemos. David, 80% de la reactivación económica depende de la reactivación de la inversión privada. La inversión pública es de menor cuantía, muy ineficiente y no da resultados. ¿Qué potencial reactivador le ves a esta nueva solicitud de facultades legislativas? ¿Puede servir o servirá para generar confianza de los inversionistas privados y de los consumidores? Primero que nada, un saludo acá a los colegas que estamos acá en la mesa, a ti, Gonzalo, por la invitación. Quizás lo primero que hay que definir es qué cosa es reactivación. Normalmente reactivación lo hacemos mención cuando hablamos de algo que queremos solucionar en el corto plazo. Rápido impacto. Exactamente, ¿no? Entonces, quiero un punto, 2 puntos ya, ¿no? Ese es un poco reactivar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el tema de las facultades, más allá de si están bien o mal diseñadas, que luego podemos comentar, debería tener un perfil más hacia el largo plazo, ¿no? Más hacia mejorar la productividad. Su objetivo está detrás de mejorar las infraestructuras, que es un elemento clave, una deficiencia que tiene que ir solventando el país, ¿no? Entonces, no lo veo tanto como reactivación. Y luego, tanto en lo que es reactivación como en lo que es en largo plazo, ¿no? Esto, como se sabe, no son componentes que juegan solos, ¿no? Hay un elemento que afecta a estos dos ámbitos de corto y largo plazo, como es la confianza, como es las reglas de juego, hablando en términos generales, lo que es la institucionalidad del país, ¿no? Entonces, esto es un partido que está jugándose de manera simultánea y que creo que está detrás del fondo, ¿no? de las reacciones o cómo puedes impactar en las expectativas que tenga el inversionista privado en general respecto a qué decisiones va a tomar y cómo esto se va a manifestar. Y ya sabemos que ese ámbito, el de la institucionalidad de la política, pues está, como decimos coloquialmente, un poco pegado con baba, ¿no? O sea, está muy frágil, entonces eso hay que ir viéndolo casi, yo no quiero decir día a día, pero mes a mes, diciendo mes a mes ya estoy siendo, creo, bastante lanzado. De verdad es un tema que va a depender mucho, digamos, de cómo se presente un contexto, además, que a partir del 2025 ya estamos jugándonos un contexto político. Ya estamos viendo los partidos políticos cómo se están empezando a configurar. Hay, creo que más de dos decenas, no sé cuántos terminarán habiendo, campaña electoral seguramente la segunda mitad del 2025, entonces todo eso al final yo creo que va a mitigar seguramente bastante lo que significa esto si es que tuviera algún efecto reactivador. Yo lo veo más, como te digo, en general, si puedo adelantar algo, aspectos interesantes, con cargo a ver detalles y que debería apuntalar, espero yo, a largo plazo, ¿no? Yo mencioné el efecto reactivador porque así lo describe el pedido de facultades que hizo el Ejecutivo. José Luis, los problemas de gestión no se resuelven con normativa.
Ninguna normativa logra el resultado deseado sin una gestión eficaz a cargo de funcionarios calificados. Para lograr resultados no basta la voluntad política ni basta la normativa. Sin embargo, se piden facultades legislativas para dictar normas para reactivar, simplificar y mejorar la calidad regulatoria. ¿Qué opinas en términos conceptuales al respecto? Mira, gracias Gonzalo por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo estas inquietudes tan importantes para el país. A ver, concuerdo contigo. O sea, el mero hecho de que te desarrollen normativas que en principio ataquen ciertas problemáticas que existen en el contexto, digamos, ya sean del contexto regulatorio o el contexto de inversión, bienvenidas son. Pero eso lo hemos experimentado ya en el Perú varias veces y los resultados han sido relativamente parcos. Justamente la problemática aquí es en la gestión y en la implementación de estas normas. Y lo hemos visto en el tema de la inversión privada, en las APP en particular, en el contexto regulatorio, por otra parte, y al final del día, pues los resultados son, diría, deficientes en cuestión de las expectativas que se han creado. Yo creo que el enfoque, como tú bien has dicho, tiene que ser en la gestión específica y en la implementación de un programa y de plataformas implementables y viendo y acompañándolas para que se lleven a cabo. La norma, como te digo, es un principio, pero no el final. Lo que queremos nosotros es acabar con ese final en los cuales se aumente, digamos, la productividad, como decía David, la inversión, tanto privada como sea pública, el emprendimiento y una economía boyante. O sea, buen principio, pero vamos a ver cómo se aterriza. Y para aterrizarlo, la gestión es clave. Y ahí es donde las dudas pueden existir. Es cierto. Patricia, la simplificación administrativa es recurrente. Está en este pedido. Se lanzó varias normas simplificadoras en los últimos años. El silencio administrativo positivo y la ventanilla única para la inversión minera se han vuelto una especie de letanía. Si no dio resultados antes, ¿por qué esperar resultados ahora? Bueno, yo creo que la respuesta es evidente, Gonzalo. En realidad, tú mismo has apuntado una problemática cuando los diferentes gobiernos solicitan facultades delegadas. Y las fórmulas son clásicas, a veces formales, pero vacías de contenido. Y me voy a referir a lo siguiente. Esta es la tercera solicitud de facultades delegadas solo en este periodo de gobierno, y no me refiero a Castillo, en este periodo de gobierno es la tercera solicitud de facultades delegadas. Entonces uno se pregunta, ¿es que en verdad tenemos claridad de qué es lo que queremos reformar en términos legales, de gobernanza institucionales? Entonces, si siempre presentamos, queremos simplificar, reducir plazos, en verdad sí, la respuesta es vamos a tener más de lo mismo. Te pongo un ejemplo. Desde que se aprobó la ley de APPs en 2008 hasta ahora han pasado 12 años. En esos 12 años hemos tenido 6 leyes de APPs, 3 integrales y otras 3 de reformas. 6 leyes de APPs en 12 años no te da una indicación de que tengamos precisamente estabilidad en lo que a dónde queremos ir se refiere. Entonces, la primera cosa que los inversionistas privados ven es cuál es la estabilidad respecto a la política de promoción de inversión privada. Entonces, apuntó muy bien David y José Luis también, que tienen que haber otros factores, además de las modificaciones legislativas, para que funcione una, activación, reactivación consistente de los programas de inversión, tanto por APPs como por obra pública. Entonces, tú sabes que se acaba de aprobar, con indiferencia del Ejecutivo, la ley de contratación pública. Está en proceso también en este pedido de facultades delegadas una modificación del sistema de inversión pública. Entonces, para empezar, alguien debería tener en el Estado el tablero de mando que diga, quiero alinear todos mis sistemas de inversión con unos objetivos predeterminados que vayan hacia el mismo lado. Tenemos unos problemas súper serios en temas transversales. Uno, planificación de infraestructura con una coordinación en los 3 niveles de gobierno que sea consistente con objetivos de política de Estado. Cada gobierno regional
hace su plan multianual de inversiones de acuerdo a unos criterios que no necesariamente son bien entendidos o que no necesariamente, y esto es lo peor de todo, están alineados con una política de ordenamiento territorial. Tienes a un Poder Ejecutivo que manda un proyecto de ley de ordenamiento territorial que está congelado en el Congreso y que cuando se apruebe va a requerir una alineación del sistema de inversión público y privada con este ordenamiento territorial, sobre todo en la etapa de plan. Este último Plan Nacional de Infraestructura ha establecido 20 indicadores para planificar la infraestructura, indicadores en aspectos económicos, financieros, sociales, institucionales, legales. Entonces, traducir eso en capacidad de gestión de los 3 niveles de gobierno va a ser bien difícil, pero en otras etapas del ciclo de inversión tienes también problemas importantes, no solo en planificación. En formulación yo te diría que el problema más grande es gobernanza y capacidad de gestión. Tienes a sectores como el Ministerio de Transportes con una gran tracción presupuestaria, pero todavía con fallas en la articulación entre la gestión de los proyectos y los PMOs que todavía no están claramente implementados. En desarrollo de los proyectos, de los contratos ya propiamente dichos, también tienes una diversidad de entidades con diferentes criterios y no necesariamente una articulación centralizada de la gestión de proyectos de APPs. Entonces, por cada etapa tú puedes identificar una problemática seria. En estas facultades delegadas, de lo que tú lees, tú no puedes adivinar si están yendo ahí al problema central. Por ejemplo, se menciona el tema de simplificar plazos y competencias. Se habla referencialmente del tema de expropiaciones. Pero el gran problema de las expropiaciones y remoción de interferencias, Gonzalo, como todos acá sabemos, es que en el Perú tenemos una gran informalidad en materia de derechos de propiedad. Hasta ahora no hay ningún gobierno que haya abordado la reforma del catastro multifuncional como la tiene Colombia y Chile. Eso lo vamos a ver. ver. Vamos adelante, más bien justamente. Simplemente para resumir, sí. Chiquito nomás, ¿no? Claro. Lo que mencionaba Luis del tema de gestión, lo que mencionaba es un tema también preocupante, que te da una señal de cómo van las cosas, de que han habido en 12 años... 6 normas de APPs. No habría que preguntarse, ¿y cuántos proyectos de APP ha adjudicado inversión en los últimos 6 años, por ejemplo? Yo tengo el dato, son creo 16 lo que han adjudicado. Entonces te das cuenta un poco el resultado que te lleva esto, ¿no? Las necesidades son amplias, pero la gestión, los cambios normativos, la regla del juego al final te termina derivando en estos resultados. La traba principal de todo tipo de obras son precisamente las expropiaciones y la liberación de interferencias. Se han dictado normas específicas a lo largo de los años, una y otra vez. Una reciente fue el decreto de urgencia 003-2020, bastante exhaustivo y detallista. Cuando lo leí me gustó, la verdad. Sin embargo, no dio resultado tampoco. ¿Por qué será que no hay salida a estas supertrabas? ¿Qué hay detrás? ¿Y será esta otra manifestación de la informalidad prevaleciente en el país? Totalmente, ¿no? Digamos, el problema de la informalidad cruza transversalmente todo decisión de política que busque generar formalidad, o sea, esta contradicción. Inclusión financiera, pensiones, cualquier cosa que tú quieras hablar y poner en marcha y tú pones en el papel, se encuentra con la realidad que juega por otro lado, ¿no? Entonces eso definitivamente te termina colocando, además de los problemas de gestión, además de los problemas institucionales, etcétera, una realidad que tienes que ir atacando desde las bases, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, aunque no tiene nada que ver con esto, cuando te dicen, oye, ¿cuál es la mejor reforma, por ejemplo, de pensiones? Dicen, ¿no? Yo digo siempre, la mejor reforma de pensiones no está en las pensiones, ¿no? Está en el mercado laboral, probablemente está en otro ámbito, pero no precisamente en donde quieran solucionar. Y acá, Katy, justamente cuando ha hecho el comentario de, oye, el tema de catastro, por ejemplo, ¿no? Es fundamental, ¿no? Digamos, tener un relativo orden. Cuando de repente quieres tú, y cuando se pueda hacer realmente también una expropiación, como se hace en cualquier parte, que se hace muy rápidamente, a ver, cuando tú vas a expropiar, lo que sucede en la práctica es rápidamente se pasan la voz, invaden inmediatamente, tomas registro cuántas familias son, vas otro día, son más. Entonces, ese tema hay que tener claro de que por ahí está muy bien que se quieran hacer cosas, pero la realidad te coloca una barrera casi infranqueable a veces, ¿no? Brevemente, tienes un dato más. El catastro cubre solamente un 30% de las propiedades. Sí. Por otro lado, no es obligatorio registrar una compraventa de una propiedad. Entonces la titulación es un desastre. Hay superposiciones, declaraciones de herederos no testadas. Es un zafarrancho. Y en ese
mapa, cómo puedes ubicar cada propiedad. Es absurdo. Por eso esto tiene una solución de largo plazo, el catastro, como dice Pati, pero tampoco se empieza a trabajar. Patricia, bueno, sí. No, justamente comentando la problemática que habéis hablado del desarrollo de las APPs, por ejemplo, es claramente un problema de gestión. Sin duda el catastro es fundamental, pero hay obviamente esquemas en la estructuración, en el proceso, que son altamente eficientes y no se utilizan. Proinversión ha ido mejorando, pero gradualmente, ¿no? Lo clave es, y no lo he visto, es el empaquetamiento. Sí, empezaron con las PTAs, ha sido un buen signo, pero esto debería ser la constante como tal. El empaquetamiento de proyectos, no uno a uno. Ahí estás perdiendo un montón de eficiencia en ese contexto. También los procesos. Los procesos obviamente son repetitivos. ¿Cuánto tiempo le costó a Proinversión en converger a la idea, que es fundamental, de tener un contrato modelo? ¿Qué hace? Justamente antes de la pandemia, habiendo hablado de esto desde el año 2005, y debía ser por sector. Eso obviamente aliviaría y en cierta forma avanzaría fundamentalmente el desarrollo y la ejecución de los proyectos. Ahora, una cosa que a mí me alucina, los tiempos y los costos de los proyectos. La verdad, hay un montón de esquemas que pueden realizarse justamente para realizar costes. Por ejemplo, ¿por qué tú tienes que lanzar un proyecto que tiene un montón de componentes y para cada componente tienes que haber una licitación con 3 o 4 meses? ¿Por qué no tú me contratas como retainer justamente de una licitación, digamos, cuando empaquetas, ya sea hospitales o PTAs, señor, tú contratas a una persona y esa persona te va a hacer como retainer. Cada proyecto va a ser realizado por esa persona. Ahí eliminas un montón de meses que tienes que lanzar cada componente, cada evaluación socioeconómica, cada evaluación mental. La verdad, esto es el tema de gestión de eficiencia. Y por ahí van los tiros. Cierto. Patricia, en cuanto a tramitología, por favor, Patricia, explícales a los televidentes en qué consiste un título habilitante y cómo es que las municipalidades y otras entidades estatales no brindan rápida atención prioritaria a los contratistas de obras públicas o a los concesionarios en obras público-privadas. ¿Qué es lo que falla? Ya, a ver, una primera cosa que hay que tomar en cuenta es que si hablamos de títulos habilitantes, hablamos de títulos que autorizan a determinadas actividades económicas o a determinados servicios. Y los hay de diverso tipo en los 3 niveles de gobierno. Entonces, con una ley que modifique la ley de APP, tú no vas a solucionar los problemas de gestión para el otorgamiento de habilitaciones y permisos que tienes a nivel de gobiernos regionales y locales. Entonces, porque tú no puedes modificar por una norma de modificación de la ley de APPs, ley de bases de descentralización o las competencias exclusivas y excluyentes de los gobiernos regionales y locales. Entonces, la palabra suena rimbombante, modificar los títulos habilitantes, pero en concreto, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque lo que puedes abordar por una norma de esta categoría es básicamente reducir plazos, optimizar ese tipo de cosas un poco, digamos, de menor impacto. Los temas de fondo tendrían que ir más bien a qué competencias tienen los gobiernos regionales y los locales cuando se trata de la ejecución de proyectos de inversión que han sido priorizados por el gobierno nacional. Ejemplo, lo que está pasando con la línea 2 del Metro de Lima y cómo es posible que se retrase la ejecución de un proyecto tan relevante para el país porque el alcalde cree que tiene derecho de decidir cómo se va a construir una estación de una línea de metro. Estos son problemas que van más allá de los títulos habilitantes y tienen que ver con articulación de la inversión privada en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Es bastante más profundo que títulos habilitantes. O sea que no nos salvan ni los títulos habilitantes. Es que el problema no está en los títulos, el problema está en la articulación entre los 3 niveles de gobierno y en que, por ejemplo, el Ejecutivo diga, tú tienes en la ley de bases de descentralización unas competencias exclusivas, tu gobierno regional o local, pero cuando se trata de la ejecución de uno de mis proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura, yo saco un programa complementario de articulación con el gobierno regional y local. Tienes desde ejemplos en Chile, tienen un fondo que permite proyectos concursables. Si tú, gobierno regional o local, quieres desarrollar proyectos o inversiones sociales que van a impactar en beneficio de mi proyecto de gobierno nacional, yo te apoyo.
ya sea con un equipo SWAT del Poder Ejecutivo, ya sea con fondos concursables, ya sea con determinados apoyos desde el Ejecutivo. Entonces, tienes que tener unos instrumentos de articulación que vayan más allá de simplemente reducir plazos. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y volvemos. José Luis, la estandarización con prototipos modulares de escuelas y centros de atención de salud primaria es fundamental. El Ministerio de Educación hace años desarrolló escuelas tipo para la costa, la sierra y la selva, prototipos que cayeron en saco roto, no se utilizan. ¿Por qué no ha funcionado la estandarización? ¿Qué habría que hacer para que funcione? La verdad es una pregunta maquiavélica en cierta forma, ¿no? Porque la estandarización es clave justamente para reducir tiempos, reducir costos, ser mucho más eficiente y obviamente generar muchos más proyectos de lo que están realizando. Me preguntas por qué la estandarización ha fracasado. La verdad, otra vez me voy a referir al tema de la gestión. Incapacidades, alta rotación en ministerios, en proinversión, como quieras llamarlo, pero obviamente eso no ha funcionado. Igualmente como la extracción de los contratos. Hay un contrato modelo que la verdad debía haber sido mucho más aplicable a sectores en lugar de uno genérico, ¿no? Que se está aplicando marginalmente. Creo que se ha aplicado en los PETARs y ha resultado relativamente bien. Está siendo utilizado algo más también en el componente de electricidad, que ahí realmente ha sido una de las carteras más relevantes de proinversión, pero en general no te ha funcionado. Y otra vez me reduzco a lo mismo. El proceso, digamos, de estandarización y no solamente por la tipología de los proyectos, pero de todos los procesos, es clave. ¿Por qué no se hace? La verdad no tengo una respuesta clara, sino a decir que la gestión, el cambio de personal, intereses privados o como tal. Pero tú lo has dicho, o sea, lo que el Perú podía hacer en estos sectores que tienen tanta necesidad, escuelas, hospitales, las postas médicas, el PTAR, está pidiendo a gritos justamente un empaquetamiento de esos proyectos que son de medianos a pequeños, justamente, con una estandarización, podría dar resultados extraordinarios. Podrían hasta prefabricarse. Y encima prefabricarse, y encima los puedes segmentar y puedes dar acceso a un montón de empresas más reducidas peruanas y no esperar a que te venga la española, la chilena, la de Brasil o como tal. Entonces esto daría lugar a una reactivación económica local mucho mayor, pero no se está haciendo. O no hay empaquetamiento, o hay un empaquetamiento absurdo en cierta forma, que no está resultando justamente por esa carencia de visión integrada y de gestión justamente para hacer esos proyectos. En educación está funcionando algo con los PIP, sí, ¿no es cierto? Y está más o menos ejecutándose, creo que... Son casos aislados. Pero exactamente, pero el concepto de empaquetamiento sí está detrás, es otra modalidad, efectivamente. Pero está es otro concepto. Yo creo que en el fondo, José Luis, la respuesta que agregaría es: a los alcaldes no les interesa, pues, porque una obra prototipificada, modulable, prefabricada, no hay modo de meter las uñas. Entonces no caminan, no les interesa. Ese es el drama. No, pero disculpa que interrumpa, pero veo las noticias y periódicamente te muestran el estado deteriorado de las escuelas. Eso, la verdad, no cuesta. Lo puedes montar como obra pública o como una PPP. Tú empaquetas un montón de escuelas que están en esa dimensión. Eso lo pueden hacer un montón de empresas locales peruanas que generan, obviamente, ingresos locales. ¿Qué pasa, José Luis? Le quitas a los alcaldes el manejo de obras por administración directa, donde el alcalde se vuelve ingeniero, bueno, y se ocupa de quedarse con la mayor parte del dinero. Yo quisiera añadir un datito acá, chiquito, justamente sobre el tema de gestión. Fíjate que con el ministro, con Alex Contreras, se introdujo un esquema de capacitación a los funcionarios de los gobiernos locales, ¿no? Con dinero del MEF. Tenían planificado, le proveían a los gerentes, ¿no? Para que hagan las horas a determinados municipios. Creo que tiene un plan como de 300 o 400
y la mitad de los gobiernos locales no quisieron aceptarlo. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Es un tema que no quiero hacerlo yo solito o hay un tema, ¿sabes qué? Está mi negocio y no te metas? Pero claro, con mi negocio no te metas, ese es el tema. Puestas médicas, el mismo problema. La misma historia, se repite. Otro aspecto central, que además es tu más grande especialidad, es la solicitud de facultades referida a la calidad regulatoria, a mejorar la calidad regulatoria. ¿Qué cambios o mejoras debieran introducirse en la regulación de las inversiones y de la gestión de los servicios públicos? A ver, yo quisiera anotar, Gonzalo, primero que mucho de lo que se ha dicho no requiere una modificación de rango legal para mejorarse. Estamos hablando de mejoras en la gestión. El tema del empaquetamiento que habla José Luis es bien importante en lo que se refiere a inversión privada, sobre todo del gobierno nacional y con montos de inversión importantes. Pero ya está funcionando de alguna manera en educación, funcionó en saneamiento. De hecho, sí, yo quiero reconocer, hay una iniciativa interesante del Ministerio de Transportes de encargarle a Proinversión por primera vez empaquetar una serie de contratos APP por estándares de desempeño en carreteras a nivel subnacional. Esto va a ser bien importante porque fíjate que declararon la reorganización de Provías Nacional y habría que acompañar este tipo de reorganización con tratar de introducir la mayor cantidad de inversión privada en la provisión de contratos de mantenimiento de carreteras. Ahí nomás tienes un monto de inversión bien importante, pero calidad regulatoria. Mira, lo que pasa es que para ahora con los estándares de OECD, si tú quieres modificar cualquier norma, tienes que sustentar la necesidad, etcétera. Entonces, si vamos a hablar de calidad regulatoria, uno diría, ¿por qué necesitamos una séptima reforma de APPs en 12 años de creación del sistema de APPs? Para empezar, ¿no? Y si es que realmente necesitamos otra vez cambiar arreglo institucional y en realidad lo que necesitamos no es eso, sino introducir mejoras de gestión en cada una de las etapas del ciclo. Proinversión sí ha ido caminando hacia el empaquetamiento en diferentes sectores, pero se necesita, lo que decía José Luis hace un rato y sobre todo David, ¿no? Si el Ejecutivo, el Congreso no acompaña una estabilidad en la política de promoción de inversión privada o el Tribunal Constitucional te saca sentencias que van a generar el horror de todos los inversionistas respecto a la estabilidad de sus contratos, ninguna cosa que haga va a funcionar. Claro, David, como tú dices, en educación se está haciendo algo. Estos PEIP, Proyectos Especiales de Inversión Pública, claro, agrupan escuelas, que serán unas docenas de escuelas. Son 75 creo y han hecho 4, pero bueno, están avanzando. Esos números, y necesitamos miles que están en ruinas. Entonces, esto hay que hacerlo a nivel nacional, a escala regional, con APPs, empaquetamientos de todo lo que se pueda prefabricar para evitar cualquier error u omisión al momento de ejecutar. Costo conocido, eso hay que hacerlo y no sé por qué no se vuelve obligatorio hasta ahora. David, se solicita facultades para modificar la ley 31589 de octubre de 2022 que, entre comillas, garantizaba la reactivación de obras públicas paralizadas mediante su identificación, su priorización, la preparación del expediente técnico respectivo y la valoración y contratación del saldo de la obra. Pero esa ley no sirvió, voy a decirlo claro, no sirvió para nada. ¿Cabe esperar mejores resultados con iguales o peores ingredientes ahora? Y ojo que digo peores ingredientes. Yo creo que hay un buen diagnóstico. Perú está sobrediagnosticado en estas cosas. O sea, el tema es saber cómo esto realmente se puede llevar a la práctica cuando hay diferentes instancias a nivel nacional, regional, subnacional en general, que interactúan, ¿no?, al respecto. Varios datos, ¿no?, que te indican que las cosas en ese ámbito de las obras paralizadas, todos los ingredientes están hechos para que suceda de esta manera, ¿no? En primer lugar, hay un serio problema de planificación que está relacionado al tema de gestión, y eso se nota con estadísticas muy duras, ¿no? Tú tienes alrededor de 50.000 proyectos que tienen PIM en un año, más o menos, que tienen su presupuesto, para que le entienda la teleaudiencia, y en promedio, ¿no?, se dejan descontinuados un tercio de estos proyectos. Es decir, el año pasado eran proyectos que tenían su PIM, se estaba
ejecutando, y de pronto al siguiente 17.000, un tercio salen. ¿Qué ha pasado? Y entran 10.000 nuevos. Que también se va a descontinuar en el futuro cercano. Y cuando se ve el detalle, ¿no? Uno ve que cada vez se van introduciendo, como el presupuesto es el que es, cada vez se van introduciendo proyectos más pequeñitos, y que va en contra del concepto de empaquetamiento, de escala, ¿no? Siempre es al más pequeño, y el 70% de esos proyectos son adjudicación directa, donde es que está el negocio, vamos a ponerlo así de alguna manera, es decir, de los que son estos proyectos que van con pequeños, da el adelanto y después Y los alcaldes felices. ya no te vi más y se acabó el asunto, ¿no? Y claro, y al final esto qué cosa lleva. Cuando vemos la historia, que en los últimos 10 años solamente se ha ejecutado, se ha cerrado proyectos. Esta cifra que vas a dar es espectacular. Se ha cerrado solamente 1% de los proyectos por año. O sea, en este paso tú no vas a cerrar brechas sociales, terminarlos. Y no recibir la obra. Exactamente. Y funciona. Sí, pero bueno, y ahí nos encontramos... Solo 1%. Pero ahí, como asombroso. bien sabe Luis en el tema, eso es el cemento, ¿no? Porque desde el punto de vista de una infraestructura, el cemento no hace nada. Lo que viene luego es el servicio. O sea, de ahí nos encontramos otro problema, ¿no? ¿Quién gestiona eso? ¿Cómo se está haciendo? ¿No? Y ahí hay un problema también que después podemos tocar de lo que significa los temas de EPPs, que cuando los obligas a entrar por invierte.p, la lógica de invierte.p es una lógica de P por Q, ¿no? Del proyecto, cuánto hay, cuánto cuesta, y no tiene una lógica de servicio, que es un tema que tiene una EPP. ¿Qué es lo que voy a tema brindar? transversal que todavía no se ha abordado. Así es. Imagínense. No, para mí José Luis, sí. si me permites, Sí. hablando de proinversión justamente, otra de las facultades solicitadas es para fortalecer el rol de proinversión en las asociaciones público-privadas, particularmente durante la ejecución de las obras, incluyendo los trámites de expropiaciones, la liberación de interferencias, hasta la solución de controversias. ¿Qué sugerencias tienes al respecto? ¿Cómo ves esto? Bueno, bienvenidas sean, mientras obviamente las instrucciones son claras, los compromisos son reales y lo hagan y lo pueden hacer. Ahora las jurisdicciones son, digamos, algo repartidas, ¿no? Entonces, siempre se pasan el dedo o la problemática de uno al otro. Si proinversión realmente se puede comprometer o demostrar que lo pueden hacer, yo diría bienvenidas son, porque últimamente alguien lo tiene que hacer, y si la jurisdicción es sólida, clara, y no hay objeciones en ese aspecto, adelante, ¿no? Pero otra vez, dentro de ese tema me preocupa, pero a mí los números no me cuadran. Voy a ser bien claro como tales, ¿no? Volviendo al tema de obras paralizadas, y ahí proinversión sí podría meterse, ¿no? Yo creo lo importante es hacer un diagnóstico que está sobrellevado de estas obras paralizadas, obviamente. Echar al barril las que sean y las otras ver qué podamos hacer. Y la otra cosa que a mí me alucina es que parece ser, corregirme si estoy equivocado, parece que hay mucha plata que no se usa. O sea, cada vez que leo el periódico me cuentan, el domingo salía, estas regiones de Concano Minero, el 33% no utilizado. Luego vimos los presupuestos, y tú como ministro debes saber mejor que nadie, los presupuestos que se adjudican de ordinarios en ese contexto, llegamos a final de año y con suerte han hecho 50-60%. Y estas obras, yo creo que se ha de estructurar un programa, digamos, de incentivos y de accountabilidad en cierta forma con los recursos que se obtienen, con los recursos paralizados que tengan, justamente con metas para empaquetar esos elementos y reducir las asignaciones, si tú quieres, a no ser que me demuestres o la utilices para esas problemáticas o proyectos que pueden tener futuro. Pero ahora pasan cosas y parece que la vida continúa y ahí quedan. O sea, sí, no hay una visión clara, en cierta forma, ¿qué hacemos con ellas? Y hay estrategias que pueden resultar, pero nunca las he visto plasmadas. Si se quiere fortalecer a proinversión, lo fortaleces más si, por ejemplo, le das al director ejecutivo rango ministerial, número 1, si le das más presupuesto, si le permites mayor flexibilidad para la contratación de asesores de transacción y equipo, que dándole más competencias con menos gente y menos presupuesto. Si quieres abordar temas de solución de controversias, no tiene sentido meter a proinversión. ¿Por qué no arreglas mejor en los arbitrajes nacionales y creas un sistema que sea un símil como el sistema de arbitraje internacional, donde tienes el sistema SICRESI que funciona muy bien?
hay que hacer algo así en arbitraje nacional, se ha planteado hace mucho tiempo y todavía no se aborda. Eso puede ayudarme más a Proinversión que el darle más competencias sin darle más presupuesto y más gente. Una cosa última, disculpa que notar, para mí me ha preocupado y me sigue preocupando la alta rotación de los presidentes de Proinversión. Si tú evalúas la duración de los presidentes de Proinversión, el promedio no llega a un año. Bueno, pero el último está durando y está haciendo un está haciendo un bien meritorio, además. Sí, este último que el tiempo sin duda corre. David, el proceso de descentralización ha destrozado la gestión del gasto público, además la ha desnudado. La mayor parte del gasto se destina cada año, como hemos conversado hace un momento, a miles son 40.000 al año de pequeñas obras ejecutadas por administración directa de los alcaldes. El resultado, obras paralizadas, muchísimas obras abandonadas que empequeñecen a las paralizadas. Las brechas sociales no se reducen y las pocas obras, como me dijiste hace poco, no se terminan, no brindan buen servicio o no duran por falta de mantenimiento. ¿Cabe reformar la descentralización? ¿Cómo? Es un tema, a ver, el tema de descentralización nació tiene un problema de origen también y que se observa claramente y se refleja claramente la pregunta que hacía hace un momento José Luis de, oye, la ejecución que no se realiza. Fíjate, el caso de San Marcos, ¿no? El caso de San Marcos ejecuta cerca del 40%, 60% ejecutada. Es el distrito del Perú más rico, ¿no? En todo el país, más rico que San Isidro. Per cápita más alto per cápita que San Isidro. Mucho más todavía. No, en agregado más que San Isidro también. Yo lo calculé en per cápita, es 11 veces más dinero que San Isidro. Correcto, creo que San Isidro tiene como 60, 70 millones para inversión y creo que San Marcos tiene 400 millones, más o menos de así en total. Y mucho menos población. Y mucho menos población. Pero uno se pregunta, ¿alguna vez hemos escuchado alguna revolución o gente protestando en las calles, la gente de por qué no se utiliza? Esas son las obras por administración directa. Hay algo hay. Propinas para todos los pobladores mientras hacen como que ejecutan una obra. Totalmente. Pero hay un tema adicional que tiene que ver con el tema de descentralización. Es que el concepto clave para que la descentralización funcione es que tiene que haber incentivos correctos. El incentivo correcto es yo pago mis impuestos y tú haces una obra. Y eso más o menos tú lo observas en los distritos ricos, en Lima, por ejemplo, donde, por poner, no sé, cualquier distrito que se le ocurra, si el alcalde está haciendo mal, la gente está ahí en su puerta directamente porque el predial, el arbitrio le cuesta. En los otros municipios todo es transferencia. No hay recursos propios. Todo lo recibe, recibo el canon, entonces no termina de haber esa conexión. Pero no existe la posibilidad de usar el instrumento de asignaciones contingentes en resultados de los presupuestos. Si yo adjudico un botón a un distrito como tal, en lo cual solamente me usa, por decir algo, 50 o 60%, lo que fuera, yo lo penalizo en cierta forma. Igualmente con el tema de las obras. Tengo un montón de obras paralizadas, yo te voy a asignar un presupuesto contingente en mejoras. O sea, si no me lo ligas, sí, los incentivos no existen. Totalmente. Entonces debe haber penalizaciones e incentivos, justamente yo te voy a asignar esos presupuestos en base, obviamente, a reparaciones de todo ese montón de obras paralizadas que son gastos y no conducen a ninguna parte. Esas son las propuestas que las hemos hecho también en el CPC, pero yo siempre le dejamos la propuesta del papel, ¿no? Es decir, luego, ¿cómo hacemos posible eso? Nosotros tenemos un esquema que era con gatilladores, ¿no? Es decir, claro, si tú no adjudicas, no ejecutas, entonces esto debería pasar a una instancia especializada que se encargue de esos recursos para ejecutarlos. Es más, esa instancia debería ser hasta integral, articulada, ¿no? Porque no tiene ningún sentido construir una carretera que va de un punto a un punto. A ti lo que te interesa es que mi producto llegue al puerto, llegue a lo que fuera. Multimodal, además. Totalmente. Pero, claro, ahí salta medio mundo. O sea, acá lo que falta es el tema político, ¿no? De cómo trasladar. ¿Tú puedes hacer asignaciones contingentes de resultados? ¿Es posible o no? Se podría, claro. Tienes que hacer un cambio, pero... En lugar de decir, no, te toca por la Constitución... Lo lógico. No, tú dime, te lo voy a hacer, pero contingente, una serie de condiciones. Yo creo que eso podría ser... Pero los GORES, los gobiernos regionales, estos foros donde periódicamente se reúne el Ejecutivo con los gobiernos regionales, hace tiempo que no escuchas hablar de qué están haciendo los GORES y qué está acordando el Ejecutivo con los gobiernos regionales más relevantes para el desarrollo de los proyectos del Ejecutivo, por ejemplo. Ese es un tema que se debería retomar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Patricia, se solicita facultades para garantizar la seguridad y la estabilidad jurídica con el objeto de fomentar la inversión privada. Eso es lo que dice el texto. Suena muy interesante, ¿no? ¿Será posible? ¿Cómo? O sea, Para la verdad, Patricia, suena muy difícil en medio del desbarajuste político que estamos viviendo. en realidad reforzar la seguridad jurídica suena un poco amplio. Quisiéramos ver a qué específicamente quiere apuntar el Ejecutivo en lo que a la esfera del Ejecutivo se refiere, porque en realidad para dar seguridad jurídica tendría que haber un poco más de claridad en otras instancias que van más allá del Ejecutivo y eso no se va a poder abordar, ¿no? Siempre se puede mejorar, por ejemplo, este tema de que se haya ampliado el plazo para las inversiones en puertos de 30 a 60 años como es en el resto de las infraestructuras está bien, pero también estaría bien para darle seguridad a las inversiones que se tuviera una aproximación a las inversiones privadas importantes como la del puerto de Chancay respecto a su impacto a inversiones portuarias que están amparadas de pronto con inversionistas que tienen tratados de libre comercio a los que pueden invocar. Entonces, la mirada para la seguridad jurídica va más allá de simplemente algunos cambios formales, burocráticos. Creo que va más en realidad a un tema de políticas públicas y coherencia en las políticas públicas que necesitamos ver en algunos sectores, ¿no? Muy cierto. José Luis, se plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la intervención integral con instrumentos de planificación territorial y urbana, así como autorizar a la ANIN, Autoridad Nacional de Infraestructura, para que identifique, formule, y esto sí es alarmante, ejecute inversiones en el ámbito de influencia del puerto de Chancay. Zona económica especial o parque industrial. Tú que has vivido en China varios años, ¿cómo manejan esto en China? A ver, esta descripción es brillante. Brillante en el sentido de que suena a la mar de bien. Ahora, ¿cómo se aterriza? Se aterriza de una forma coherente. China es de los países que lo han hecho mejor, no por nada. Hoy día, de los 10 puertos más importantes y mejores en el mundo, de China hay 6, y si voy subiendo hacia los 20, la mitad son chinos, ¿no? Pero en China ha sido una visión muy integrada, muy central, y ahí se hace todo, justamente. Yo viví en China 2 años y sigo trabajando como tal, y ahí hay una visión ordenada y central y se hace exactamente lo que se dice, y una planificación ordenada. Aquí me preocupa porque veo un montón de jurisdicciones en varias direcciones y veo un poco, en principio, quizá una carencia de una coordinación en términos de lo que se quiere esperar. El proyecto, y lo llamo el proyecto Chancay, va mucho más allá del puerto. Obviamente, ahí tienes una plataforma logística, tienes que generar una serie de elementos, como se habla de zonas francas, se habla de parque industrial, fantástico. Pero te voy a decir, en mi trabajo del Banco Mundial yo he visitado un montón y he trabajado en zonas francas y parques industriales y la mitad son cuasi fracasos en cierta forma, hay que hacerlo bien. ¿Se va a hacer bien? Esperemos, como tal. Pero hay tema de gestión, ¿quién lo hace? La relación público-privada y los parques industriales y las zonas francas son claves, ¿cómo y qué? De eso oigo bien poco. Luego también, en ese contexto, no hay que despreocuparse del ámbito local. Yo creo que dentro del proyecto de Chancay tiene que haber un enfoque en generar beneficios justamente a la población local. Para mí está claro, obviamente la zona franca puede implementar, pero un centro, por ejemplo, financiero, donde se metan, obviamente, esos programas que tenemos, como el que tú me mencionaste, del Impulso Mi Perú, que produce, el tema de internalización de Mincetur, para justamente el montón de pymes que están en Chancay. Eso sí es clave. Las cámaras de Huaral también quieren meterse, deben meterse también. Algunos de los bancos, obviamente, tienen que estar ahí para generar justamente esas ventajas o beneficios que tiene que ver la sociedad local para que no, como han empezado algunas manifestaciones por el tema de expropiación. Eso sí es clave. Capacitaciones. Habrá un montón de necesidades justamente para todos esos servicios navieros, portuarios o relacionados con el enfoque que se le dé tipo clúster al parque industrial o como tal. Pero para eso necesitamos también un enfoque muy concentrado y dirigido
para que la población local vea el beneficio y se integre y no cree problemas. O sea, digamos, está bien esto que tú acabas de plantearle a José Luis, de que la ANIN eventualmente pueda abordar la ejecución de algunas inversiones públicas que ayuden a la conectividad del puerto con la zona de influencia. Pero hay otras cosas que van más allá para potenciar efectivamente una inversión como la de Chancay, ¿no? Sí, yo la verdad no coincido. Yo a ANIN no le veo potencial porque hasta ahora no sabemos qué hace. No ha hecho una sola cosa en su vida. Dales tiempo, los acaban de crear. Es que no tenemos tiempo en el caso de Chancay, que practiquen en otro lado, pero encargarle a la ANIN o al Ministerio de Vivienda que hagan la planificación y el desarrollo urbano y logístico de este megapuerto y la ciudad puerto, pero otra no vez, va a estar listo ni en el 2050, tenemos que ser realistas. Ahí pero desarrollo urbano le toca, vivienda por competencia, por ley. Pero o sea, que le encargue la ejecución y que dé concesiones al sector privado para que muevan capitales y lo hagan por su cuenta y riesgo. Pero es la coherencia. ¿Quién me trae y cómo se delimita una plataforma o local logístico? El tema de la zona franca como tal. Tiene que haber una coherencia de intereses, por eso a mí, en cierta forma, me preocupa que no haya una visión más integral y alguien, en cierta forma, coordinando y tomando el calendario y que las cosas se hagan a su tiempo y como tal. articulando a niveles de gobierno. Y articulando, ¿no? No, yo, como menciona, yo soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Chancay. Nosotros, como Cámara, estamos ahí dispuestos a apoyar, promocionar toda serie de actividades justamente para detonar la actividad económica dentro de Chancay y las áreas de influencia como tal, ¿no? Pero otra vez, para mí es clave que haya una coherencia y una visión integrada en todo el proyecto Chancay, porque los chinos, COSCO, sabe lo que se hacer, va a hacer un puerto de primera línea como tal, pero tiene un montón de elementos del proyecto Chancay que no tiene su jurisdicción, por razones obvias como tales. Entonces, ahí sí es donde tiene que entrar esa visión integral del Ejecutivo, ampliamente hablando, nacional, regional y local, y el sector privado, que converjan justamente a ver esa serie de actividades, una plataforma de acciones, proyectos, entidades, que justamente eleve la probabilidad de éxito del proyecto Chancay. Ahora tienes a la presidenta y a ministros en China, me imagino que cuando regresen con la receta. Vamos a tener noticias de... Totalmente, ¿no? Yo creo que ahí, ahí podría tener de repente algo de sentido pensar en el concepto PMO, pero no solamente, no desde el punto de vista de infraestructura, sino del concepto de gerencia, ¿no? Correcto. Yo creo que ahí, y hay alguien que gerencie toda esta zona y bueno, después se puede ir viendo exactamente cuáles son los esquemas que mejor, ya en términos de infraestructura, que mejor funcionan, ¿no? Quizá una dimensión menor, por ejemplo, ¿no?, de lo que se hizo en los Juegos Panamericanos, era un monstruo, pero una dimensión justamente acotada para que el proyecto Chancay sea un ejemplo y red de los resultados que todos queremos para el Perú. Cambiando un poco de tema, David, todos conocemos la costumbre peruana de poner la carreta delante de los caballos. Creo que está en nuestra idiosincrasia, lamentablemente. Y esto se plasma también cuando se pone la normativa, que viene a ser la carreta, delante de los caballos, que es la gestión. ¿A qué se debe este hábito? ¿Y por qué el MEF? Esa es una pregunta a ti que has sido ministro de Economía y Finanzas. ¿Por qué el MEF se limita a la gestión del gasto financiero, el gasto de vengado? Si la gestión del gasto físico en obras se halla fuera del ámbito de su responsabilidad, ¿quién, voy a decirlo claro, quién diablos en el Estado está a cargo de la penosa gestión del gasto en la ejecución de obras? Totalmente, eso está completamente desarticulado, ¿no? Yo creo que en ninguna instancia gubernamental, de las instancias que hemos mencionado, hay una vocación o un mandato a hacerlo, que eso es justamente lo importante. Todo el mundo está alineado al presupuesto que distribuyo, al presupuesto que recibo, y por default o das por descartado que, bueno, alguien se estará encargando de cómo va la obra, en qué estado se encuentra. Un ejemplo, ¿no? Cuando está como requisito en la obra pública para, creo que casi por lo menos el 50-60% de los proyectos, no me acuerdo ahorita el monto, que tiene que registrar el avance físico. ¿Cuánto tiene, no? Menos de la mitad, y mucho menos incluso, registran. Y nadie... No hay consecuencias. Y no hay sanción.
Nadie, o sea, eso te da una clara idea de que ese tema, que es central, está completamente fuera. Claro, sin incentivos ni consecuencias. Sí, pues es terrible la situación. ¿Dónde debe estar? Es una buena pregunta, ¿no? Yo no sé si quizás en un ministerio en el brazo de economía, que tiene que ver más con gestión, no tanto Hacienda, Claro. debería estar. Además es el ministerio de mayor peso, se entiende, dentro de todo el Estado. No hay un ministerio de planificación en el Perú. Yo no quiero decir queremos un ministerio de planificación, por favor, no un ministerio más, pero desde un concepto de planificación teórico bien planteado, alguien debería estar detrás de un ministerio de estrategia, no sé, pensando de alguna manera en el sector privado, ¿no? ¿Quién hace dentro de una empresa esta gestión? Esa gran ¿no? discusión, David, ¿no?, que se plantea respecto a NEF, si deberíamos tener un Ministerio de Economía y uno de Hacienda distinto, porque esta visión estrictamente macrista, presupuestaria, es insuficiente para abordar los problemas que estamos tratando. ¿Debería haber un viceministerio de gestión dentro del MEF? No lo sé, yo tiene... tengo mucho temor en estas cosas porque en el fondo luego está qué funcionarios son los adecuados que van a hacer esto. O sea, entramos ahí en un sarao. Pues claro, separar economía de Hacienda, ok, entonces en economía estaría la gestión física de la vida real de las obras. Porque si siguen con la visión hacendaria, los países toma que tu tienen, presupuesto y chao. Los países ¿Sí, que pues? tienen esta división, y estamos hablando de Chile mismo, ¿no? Chile, de Colombia, tienen justamente en el ámbito, en la esfera de economía, tienes a la DNP, por ejemplo, de Colombia, la que está muy empoderada. Dirección claro. Nacional de Planeamiento, que es una institución muy sólida, con lo mejor de la burocracia de todo Colombia está trabajando ahí, y que tienen una visión de consistencia y de largo plazo imbatible. Cambie, que venga quien venga, presidente que venga, no cambian y siguen su plan de trabajo de largo plazo, y eso es lo que nosotros no tenemos todavía. Bueno, estamos ya en los minutos finales y quería pedirles a cada uno de ustedes sus palabras de cierre sobre lo que hemos conversado durante esta hora. José Luis, por favor. Mira, yo creo que las facultades legislativas es un instrumento realmente muy relevante y poderoso, en principio. O sea, pero hay que aterrizarlo. Y la preocupación que yo tengo justamente se refleja en la implementación de esas normas. Y ahí, altamente vinculado, está la problemática de la gestión. Y a mí sí me gustaría también que en esos contextos, como he visto en algunos otros países, que en eso se complemente con una serie de métricos a corto plazo y a largo plazo, que son los objetivos que yo quiero lograr a través de esas medidas, ¿no? Y aquí es la parte que un poco me preocupa, ¿no? Que son, realmente, yo me lo leo y son cosas realmente razonables, muy apropiadas y necesarias, ¿no? Pero otra vez, ¿cómo se traduce esto en los resultados? Yo creo que es el desafío mayor que podamos tener, y ahí es una temática de la gestión. Y a mí la gestión, en cierta forma, se puede complementar estableciendo métricas con resultados y también con consecuencias, como tiene quizá el país con más éxito en ese contexto es Singapur, donde a los ministros se les pagan unos salarios extraordinarios, pero hay consecuencias en los resultados. Y ahí las métricas, los objetivos, y con lo más medibles posibles, son los elementos claves para generar unos buenos resultados. David, por favor, en un minuto. Menos incluso. Mira. Efectivamente, las facultades legislativas son importantes en este contexto, además. A mí lo que me preocupa son aquellos que tienen el mandato legislativo, que alteran esas facultades, ¿no? Los que realmente hacen desastre y medio, que es el Congreso, ¿no? O sea, cualquier cosa que en principio, ojalá que esté, como sabemos, tenemos lineamientos generales, lo que se pretende hacer, tenemos que ver los detalles, pero luego que está detrás es qué cosa es lo que va a construir o destruir el Congreso de acá en los siguientes meses, y lamentablemente ver cuáles son las próximas facultades legislativas que vendrán el siguiente año, ¿no? Patricia, por favor. Yo lo que quisiera pedir primero es no desaprovechemos esta oportunidad, no hagamos más de lo mismo. Aquí el Congreso no va a aprobar, son facultades delegadas, va a dar cuenta luego el Ejecutivo, informar al Congreso de qué hizo, pero no hagamos lo mismo de siempre, que es, le hace reducir plazos, quitar competencias, no va por ahí el tema. Vayamos a los temas de fondo, los hemos tratado varios de ellos aquí, pero sobre todo seamos consistentes. Hay una serie de líneas estratégicas con visión de corto, mediano y largo plazo para infraestructura, que ya están en el Plan Nacional de Infraestructura 2, que deberían
digamos, todo lo que se haga ahora debería estar alineado a esas líneas estratégicas y no partir de cero nuevamente, cambiar los arreglos institucionales, cambiar gobernanza otra vez. Por favor, no hagamos eso nuevamente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes tres, Patricia, David, José Luis. Ha sido muy grato conversar con ustedes. Para terminar, yo quisiera decir brevemente, choca decirlo, pero yo encuentro que el país en el tema del gasto en obras públicas está en modo saqueo, a cargo de alcaldes que hacen obras por administración directa, miles de proyectos por año que no se terminan o terminan abandonados. ¿Esto se puede minimizar? Claro que sí. Para eso habría que obligar al empaquetamiento de proyectos locales, como dijo José Luis, postas médicas, escuelas, caminos. Básicamente, cuanto más prototipo modular sea posible usar, bienvenido. Y todo esto encargárselo al sector privado, por ejemplo en APPs, para regiones enteras, y desligar la ejecución de cada pequeño alcalde local. En cuanto al puerto de Chancay, es una bendición del cielo, pero debemos aprovecharlo. Dios no quiera que terminemos con un puerto hipermoderno rodeado de pobreza y miseria en los alrededores. Además que no sería justo. Yo creo que una solución sería que, por un lado, los directrices o la directriz del Ministerio de Vivienda se haga cargo de la planificación, el concepto, pero que el sector privado se haga cargo. Y para esto se podría crear una autoridad autónoma del puerto de Chancay, de la mano con un PMO, como el trabajo que hizo Carlos Neuhaus. Pero esta es otra, y esta escala es mayor que un juego panamericano, mucho mayor. Ese reto lo tenemos delante, pero creo que se puede enfrentar. Y después de escucharlos hablar sobre estos temas, yo sigo siendo optimista porque las soluciones están al alcance de la mano, pero falta un gobierno que se decida a tomar el toro por las astas. Visión y compromiso político, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.